Magdalena López Estrada, que es sinónimo de éxito con una trayectoria de más de 25 años trabajando en multinacionales líderes en la industria automotriz, farmacéutica, de consumo y alimentos. Es experta en finanzas y en administración, pero sobre todo en gerencia empresarial. Su más reciente puesto ejecutivo como directora general de Renault México, donde durante sus 14 años en la empresa logró resultados históricos, porque me consta, yo estuve con ella, en participación de mercado y rentabilidad. Hoy le damos la bienvenida al Campanazo para hablar un tema muy importante para las mujeres que sueñan con superación profesional, la brecha salarial entre hombres y mujeres y la carencia de mujeres ejecutivas. Buenas tardes, Magdalena, y bienvenida al Campanazo. Buenas tardes, Nati. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, compartir este espacio contigo. Como bien mencionaste, pues después de algunos años de haber trabajado juntas, pero muy contenta, de verdad. Gracias por la invitación y espero poder sumarles en algo. Claro que sí, estoy muy contenta de tenerte aquí con toda tu experiencia y bueno, a lo largo de tu carrera que ha sido bastante importante, indudablemente has sido testigo de la brecha salarial entre hombres y mujeres, un tema del que hablábamos muchísimo, recuerdo en esa época cuando estábamos trabajando juntas. Yo quiero que nos digas en qué posiciones o en qué sectores e incluso si tienes algunas estadísticas que constaten esa disparidad. Gracias. Mira, yo creo que más que un tema de sectores o de industrias, tiene que ver con momentos, ¿no? Con procesos históricos que hemos vivido. Si recordamos hace algunas décadas, incluso el trabajo de la mujer, la presencia en el mundo laboral estaba súper limitado, ¿no? Entonces, primero, digamos, pedimos el espacio, trabajamos y luchamos por el espacio para estar presentes. Después vino todo este tema, ¿no? De una remuneración adecuada y actualmente pues estamos justo en esta etapa donde afortunadamente creo que cada vez son más las empresas que se suman a generar dentro de sus políticas una claridad, una transparencia en la equidad de oportunidades y salarial. Entonces, ¿por qué te lo digo así? Porque creo que más que ponerle energía en identificar dónde falló el modelo, entender que es parte de un proceso y que afortunadamente ya estamos en una etapa donde estamos trabajando porque cada vez haya más equidad y justicia en oportunidades y claramente en la remuneración, ¿no? Me encanta escuchar eso, pero quiero como saber un poco de tu experiencia en lo personal, cómo tú has vivido esa desigualdad salarial en esos momentos y qué estrategias has implementado para lidiar con ella en tus posiciones como líder. Pues yo creo que entendiendo que también es parte de un proceso, no tener miedo, creo que es súper importante, no tener miedo a hablar abiertamente del tema, entendiendo que es un tema que está en la agenda o debería estar en la agenda de la mayoría de los ejecutivos y de los que toman las decisiones, no tener miedo a hablar del tema si vemos alguna diferencia, seamos nosotros o sea alguna otra involucrada, ¿no? Alguien de nuestro equipo, poner el tema en la mesa y tomar las decisiones que acompañen a eliminar estas diferencias. Entonces, yo creo que es súper importante entender que este proceso tiene estos matices que hay que cruzar, que hay que avanzar, pero poderlo hablar abiertamente, ¿no? Hacer propuestas. Mencionabas un poco de datos, todavía desafortunadamente hay una brecha, ¿no? Venimos de unas diferencias que eran superiores al 30 hasta 40%, actualmente están, Wow. rondan el 22%, dependiendo de las regiones, desafortunadamente más concentrado en nuestros países, ¿no? Entonces hay que empujar aún más, pero sin duda creo que también aquí el rol de líder es clave para avanzar de forma mucho más acelerada. Seguramente, tú hablabas de algo importante y es el temor a hablar, porque yo siento que es muy típico, ¿cierto?, de que el machismo no solamente se da en los hombres, es un área que uno puede hablar que se da incluso desde las mismas mujeres en el área laboral, más en los sectores que son dominados por hombres. Pero desde tu perspectiva, ¿qué medidas concretas deberían tomar las áreas de recursos humanos para cerrar la brecha salarial, para mejorar la equidad de género en el ámbito empresarial? Claro, en un trabajo conjunto, como tú dices, con los líderes, pero como en esa área que nosotros sabemos que es la encargada de generar ese bienestar.
Mira, este tema me encanta porque creo que sí hay cosas concretas que se pueden hacer para avanzar en el tema, y garantizar que esta brecha se vaya reduciendo, incluso eliminando, ¿no? Uno es ponerlo como una meta, con un objetivo claro para todos los ejecutivos. Tiene que estar en la agenda de la empresa, no puede ser un deseo, porque si no, nada sucede, ¿no? Entonces, tiene que haber personas que sean medidas por ello, claramente recursos humanos, pero el director general tiene que estar involucrado también en este tema. Tiene que comprarlo como parte de su agenda y tomar las decisiones y medidas necesarias para avanzar. Te pongo un par de ejemplos, ¿no? Inicia desde el primer paso que tú haces para reclutar una persona para una posición, es basado completamente en los atributos del puesto, en la experiencia necesaria, ¿no? ¿Qué características tiene o debe tener la persona que llene el puesto? Y dejar de lado todo el tema de género, edad, ¿no? Cualquier tipo de orientación, preferencia, eso no puede ser parte de la decisión, pero tenemos que ser coherente con ello, ¿no? Entonces, nosotros nos pusimos, por ejemplo, una meta, llegar a cero en términos de brecha salarial, y te puedo decir con mucho gusto, con mucho orgullo, que sí lo logramos, ¿no? Que fuimos, el Excelente. año pasado una filial de las primeras en el mundo que logró llegar a una brecha salarial de cero. Y, hablando también este tema de la equidad de género, la misma política, y sé que en la industria automotriz no es fácil, porque como bien mencionas, es una industria mayoritariamente compuesta por hombres. Lo que hicimos en un trabajo conjunto con recursos humanos, para cualquier vacante, no importa la función, no importa el nivel del puesto, teníamos, que integrar misma cantidad de candidatos, hombres y mujeres, para, hacer, digamos, el panel de entrevistas, ¿no? Y si, por ejemplo, te pongo en un área que aún es más mayoritariamente de hombres, por ejemplo, el área de postventa, si teníamos 3 candidatos hombres y una mujer, no arrancábamos el proceso hasta que tuviéramos integrado un panel igualitario, ¿no? Para Wow. generar de entrada condiciones, que creo que eso es lo que es súper importante, ¿no? No tiene que ser un tema impuesto por un tema de cuota. Hay que generar las condiciones que favorezcan que las cosas sucedan de forma natural, porque creo que también es la forma más sustentable o sostenible. Y segundo, también es la que en términos de mérito suma y defiende más el rol de la mujer, que no es por un tema de mérito, no es un tema de cuota, perdóname, sino un tema de mérito, ¿no? Y que Excelente. gane quien tenga las mejores condiciones, pero hay que plantear desde el principio estas condiciones, o mecanismos que favorezcan la integración de mayor, número de mujeres en puestos a lo largo y ancho de toda la organización, y obviamente con una política de remuneración clara, transparente, que permita, que el pago sea y en igualdad de condiciones, igualdad de experiencia, mismo pago independientemente del género. Excelente. Y bueno, hablando de eso que sea de mérito, me parece excelente, no por cuota, pero por ejemplo, en esos, hablemos de los cargos ejecutivos. Yo lo notaba muchísimo y es que ese grupo ejecutivo, ese comité ejecutivo, por lo general, no estaba compuesto mayoritariamente por hombres. Entonces, ¿qué factores crees que contribuyen a esa situación específicamente en esos altos mandos? Tú lo viviste porque tú eras parte de las pocas mujeres que hacías parte del comité ejecutivo. ¿Y qué pueden hacer las empresas para empezar a promover un liderazgo más inclusivo? No digo como tú dices, es que tiene que ser porque es mujer, entonces tiene que haber tantos hombres, sino darle oportunidades a mujeres con toda la capacidad como las que tú demostraste y que seguramente hay muchas en muchas empresas que por ser mujeres puede que no se tengan en cuenta para llegar a ese nivel. Mira, Nati, yo creo que las mujeres no renuncian a su trabajo por deseo, ¿sabes? Por renunciar a sus sueños. Renuncian por la complejidad y diversidad de sus roles. En la medida que las empresas tengan políticas que acompañen y apoyen estos diferentes roles, que son parte de la vida de una mujer, ¿no? Y que hay que entender que no es hacerle un favor a una mujer cuando apoyamos una política, por ejemplo, de maternidad. No es hacer una diferencia favorable a la mujer, es una diferencia que acompaña al desarrollo de la sociedad.
porque la maternidad es un tema de sobrevivencia. Necesitamos que las mujeres sean mamás, Tengan ¿no? hijos. Y queremos que la especie subsista. Entonces, no hay que abordarlo desde un enfoque, digamos, de favoritismo o de que las mujeres tienen preferencias y hay que ser caritativos con ellas. No, absolutamente no. Si queremos verdaderamente integrar a las mujeres en la fuerza laboral y que permanezcan a todos los niveles, porque no es un tema de competencias, no es un tema de experiencia, no es un tema de falta de capacidades, es un tema, y tú lo ves, ¿no? Que a medida que las mujeres van creciendo, se van autodescartando. Pero no es porque no sean capaces de llegar a puestos superiores, es porque su ciclo de vida también va migrando a otros roles que les impiden conjugar exitosamente todos ellos. Entonces, como empresa lo que nos toca es favorecer estas condiciones que permitan que la mujer pueda ser mamá, pueda atender otros roles que naturalmente tiene, sin renunciar a sus sueños y a su desarrollo. En la medida en que avancemos en eso, claramente las mujeres continuarán dentro de las empresas, seguirán desarrollándose y serán un factor de contribución en los resultados. Y no solo de las empresas, porque tú lo has dicho y sé que lo vives, el tema familiar, ¿no? Cuando hablamos de todos esos roles, la importancia del apoyo de la pareja. Y quisiera que nos dieras algunos consejos, Magda, sobre mujeres, si hoy una mujer siente que es subvalorada o que enfrenta barreras para alcanzar puestos de mayor responsabilidad, ¿qué consejo práctico le darías? Mira, yo creo que estar consciente que el miedo es parte de la carrera, ¿no? En esta evolución, eh, quiero ser empática, ¿no? Con el rol de la mujer, en esta evolución que hemos vivido, de primero no tener derecho hace casi un siglo ni al voto, a después permitirse el rol de la mujer en el mundo laboral. Gradualmente hemos ido avanzando a tener un rol cada vez más protagónico, pero no estamos al 100. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es natural, y yo lo observo mucho en muchas mujeres, ¿no? Cómo de manera automática son los hombres los que mayoritariamente cuando hay un reto, cuando surge algún proyecto, levantan la mano. Entonces, mi primer consejo sería hacia las mujeres es, levanten la mano, Ujú. digan que sí, acepten los retos. Mismo si no tienen el 100% de las competencias o requisitos que el proyecto o el puesto requiere, está bien, pueden aprender en el camino. Observen a sus compañeros. Eso es algo que yo admiro mucho de los hombres, Ujú. porque ellos van sin miedo, de verdad. Hay que Sí, aprender a de eso, hay veces. que verlo positivamente. Mismo si tienen el 60% de las competencias, dicen voy. Ujú, Y en el camino van lidiando con lo que se presente y está bien, ujú. pero lo A veces mismo somos tendríamos que nosotras hacer mismas las nosotras. que nos ponemos esa barrera, exactamente. Claro. Y yo también hablo mucho de hacerte, amiga de tus miedos, ¿no? No tienes que negar el miedo, el pánico escénico. Cuando yo tomé la dirección general, ¿no?, de Renault hace 6 años, por supuesto que estaba muerta de miedo, por supuesto, ¿no? Creo que ese es el primer paso, no negarlo. Ujú, Aprender a vivir con ello, aprender a lidiar con esos temores para ir entendiendo qué te los genera, ¿no? Salir de ese estado de ansiedad y migrar más bien a mismo con el miedo, ir avanzando. Y ujú, poco a poco te vas sintiendo cada vez más cómoda, poco a poco, ¿no? Dominas mejor el escenario, poco a poco te acostumbras a sentarte a la mesa, ¿no? Una mesa que al día de hoy, como bien mencionas, todavía desafortunadamente está muy integrada por hombres. Pero sabes que en mi experiencia, algo que he vivido y que fue maravilloso, en la medida que hay más mujeres en la mesa, gradualmente llegan más. ujú. ¿Qué te Abren quiero las decir con puertas. esto? Cuando yo tomé primero era parte de un comité de dirección que sobre todo estaba integrado por hombres, 80% hombres, ¿no? 20% mujeres. Cuando yo tomé la dirección general, el hecho también de ser mujer y de ver, ¿no? Esa realidad, tomar conciencia de la necesidad de impulsar y generar condiciones para que cada vez más mujeres lleguen,
gradualmente te va llevando a que más mujeres se sienten a la mesa, ¿no? Ujú. Y te puedo decir que también con mucho gusto, con mucho orgullo, que llegamos a equilibrar la cuenta, ¿no? A tener 50-50, incluso a veces se nos fue un poco la mano, ¿no? Y estábamos del 60% de mujeres, pero de manera natural, nada Ujú. impuesto, de manera natural, Exacto. generando condiciones, acompañando, como te decía, a las mujeres en sus procesos de vida, generando políticas claras, transparentes, que favorezcan que las mujeres sean parte, ¿no? De roles claves, que lo vivan bien, que lo vivan sin culpa, que lo disfruten y claramente cada vez más, digamos, se van integrando a este parte cada vez más ejecutiva, más senior dentro de las organizaciones y en la toma de decisiones. Y en la medida en que haya más mujeres, más decisiones son tomadas a favor de generar las De las condiciones de igualdad. mujeres. Así es, bueno. En tu carrera hay un tema muy importante destacado en la industria automotriz. Eso es un sector históricamente dominado por hombres. ¿Cuáles fueron como esos principales desafíos que enfrentaste en ese entorno y cómo los superaste? Bueno, mira, eh, como anécdota te quiero decir que cuando yo me sumé a la industria automotriz, el mayor ataque o sabotaje que viví no fue por parte de un hombre, fue por parte de una mujer. Wow, increíble. Entonces, esto también es para quitar, ¿sabes? Como preconceptos y tabúes que de repente tenemos, ¿no? Que por el hecho de ser mujeres, el ataque, es que a mí no me gusta esta como separación o segmentación que de repente hacemos de hombres contra mujeres, lucha de géneros. Realmente creo que el reto está en trabajar conjuntamente, ¿no? ¿Cómo Ujú. hacemos que nos sentamos juntos a la mesa a dialogar, a discutir las políticas, a encontrar caminos para que como equipos multigéneros, multidisciplinarios, multienfoques, logremos avanzar y trabajar juntos? Entonces, creo que lo más importante es tener claro cuál es tu contribución, qué tienes Ujú. tú para poner en la mesa, cuál es tu valor agregado. ¿Por qué? Porque los resultados, en mi experiencia, son el mejor argumento para defenderte de cualquier ataque. Ujú. Porque al final son empresas o negocios que tienen objetivos claros, ¿no? En la medida en que tú trabajes con eso en mente y tengas claro tu contribución y la entregues de manera tangible, real, ¿no? Y excedas incluso lo que la empresa esté esperando de ti, el tema de género queda en un segundo Sí plano, que, la exacto, verdad. no hay discusión. Bueno, Magdalena, aquí no podemos desaprovechar una experiencia que tú tienes en torno al mundo automotriz, porque aquí todo el tiempo estamos hablando de esta industria que mueve los mercados y no podemos desaprovechar esta oportunidad para preguntarte en el contexto actual, ¿cómo ves tú desde tu experiencia el futuro de la industria automovilística? Mira, es un momento maravilloso porque estamos viviendo un momento de transición, ¿no? De cambio sin precedentes. Creo que la industria hasta hace 10 años era la misma industria como la conocimos los últimos 100 años. Era una industria de fabricar y vender autos. En los últimos 30, 40 años se integró un elemento súper interesante que tiene que ver el modelo de financiamiento. Entonces, ahí el modelo no solamente era fabricar y vender, sino financiar Ujú. autos. Pero recientemente el modelo creo que migró más que a la venta de autos, a una, el modelo de negocio ahora tiene que ver con la movilidad. Y la movilidad es increíble el concepto porque bajo este espectro hay muchas variables que entran y que van a modelar o están modelando el negocio como lo conocemos, ¿no? Desde el modelo mismo, ¿no? Que cambia o pone sobre la mesa diferentes modelos, desde la propiedad, ¿no? Si el vehículo decides comprarlo o no, si lo vas a tomar vía un leasing, si lo tienes por renta, por tiempo determinado, por horas, ¿no? Que es el modelo, por ejemplo, que se usa a través de las plataformas. O sea, el negocio no se llama ahora fabricación y venta de coches. El negocio es movilidad, ¿no? Tiene que ver también todo el tema de tecnologías, el tema de funcionamiento también, que lo conocimos de combustible por 100 años, y ahora que se integra todo este modelo de hibridación, vehículos eléctricos, ahora vehículos también movidos a través de hidrógeno,
Por supuesto que estamos en un reacomodo de todas las fichas y van a seguir llegando nuevos elementos, ¿no? Yo creo que incluso el tema de la movilidad eléctrica, como hoy la conocemos, no es el fin, ¿no? Es apenas la nueva coyuntura que dará espacio o generará nuevos modelos de negocio con generación de nuevas energías, ¿no? Como lo decía, a través del hidrógeno, el tema de la electricidad también o de la energía solar, que sin duda es la más sustentable, ¿no? Y la más vasta, digamos, existente en el mundo. Creo que el cambiar de temas o de recursos de energía está generando nuevos modelos de negocio, la integración de autonomía, ¿no? Los vehículos autónomos movidos Magdalena, ¿y sin la tú crees voluntad. que puede llegar el momento en que ya no existan más autos de gasolina en el mundo? ¿Crees que podríamos llegar a eso con el futuro de los vehículos eléctricos? Probablemente sí, aunque no estoy segura si es como hoy lo conocemos, a través de las baterías de litio, ¿no? Yo creo que estamos justo en una transición súper interesante, súper importante que hay que acompañar, pero yo creo que sí. Claramente el futuro es movernos a tecnologías y generación de energía mucho más sustentables, ¿no? Amigables con el ambiente. Pero lo interesante y lo que es súper atractivo es que todo este dinamismo ha ido generando y abriendo la oportunidad a estas nuevas tecnologías que favorecen el desarrollo y la movilidad a través de energías limpias y renovables. Entonces, sí, sin duda yo creo que sí es el futuro. No lo veo en el cortísimo plazo, o sea, no lo veo Ujú. sucediendo una Ya. transición completa en los primeros tal vez 5 años, porque estamos hablando también un tema de infraestructura. Hay dos grandes retos que tiene que ver la infraestructura y la autonomía. En la Ujú. medida que estos dos elementos se vayan, digamos, dejando de lado y sea un elemento integrado completamente en el modelo, no será una barrera de compra para el cliente o para considerar verdaderamente un vehículo eléctrico como su primera opción, porque hoy, como opción de compra para la mayoría de los clientes que toman un vehículo eléctrico, es su segundo o tercer vehículo, ¿no? Entonces Mm. tenemos que llegar a un momento donde realmente el vehículo eléctrico o de energías renovables sea la primera opción. Y esto, como lo decía, está ligado completamente al tema de autonomía y infraestructura de carga. Excelente. Magdalena, mil y mil gracias por este espacio, por habernos aportado Ajá. tanto a nosotras las mujeres. Niñas, por favor, dejen ese miedo, alcen la mano, vayan con el 60%, así no crean que están en el 100, lo van a lograr. Y gracias por habernos dado este panorama de este sector que para nosotros es tema diario. Esperemos volverte en algún momento tener aquí para seguir extrayendo todo ese conocimiento que tienes y mil gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todo el equipo y bueno, un gusto estar para acá siempre.